algunos elementos que están presentes en ¿cómo se llama?, en el formulario de postulación, y en los cuales nosotros entendemos que ustedes tienen que poner especial atención porque son como los tips, ya son como los lugares en los cuales nosotros ponemos especial atención cuando estamos revisando los proyectos, y que es en general donde los beneficiarios se caen, ¿ya?, donde presenten alguna deficiencia y razón por la cual los proyectos terminan siendo no admisibles. Voy a poner la presentación, ¿me confirman por favor si es que la pueden ver? Ya. Sí, sí, bien, bien, Alfredo. Muchas gracias, don Leo. Yo no los veo a ustedes por si acaso porque estoy viendo la presentación, así que como decía Cristóbal, cualquier duda que puedan ir teniendo a lo largo de la presentación la pueden ir mencionando, no hay ningún inconveniente. Importante mencionar que esta presentación tiene alrededor de 20 y tantas láminas. Yo no voy a hablar de todas, ya, porque hay algunas que no es necesario presentarlo, pero sí le envié esta presentación a Cristóbal y yo se las puedo transmitir luego a ustedes por correo, así que van a tener acceso a esa información sin mayor inconveniente. Ya, por si acaso de repente hay algún dato de lo que quisieran tomar nota y que no alcanzan, luego se las vamos a enviar, así que no pierdan cuidado de ello. Bueno, para comenzar con esta presentación, plantear un poco cuál es el objetivo de la convocatoria, que tiene que ver principalmente con ayudar en la reactivación de la empresa. Tenemos súper claro de que probablemente con los montos que estamos entregando ahora no vamos a hacer un cambio significativo, ¿cierto?, en todo lo perjudicial que ha sido este 2020 para muchas empresas, pero por cierto que puede ser una ayuda, ¿cierto?, a retomar, ¿cierto?, el rumbo, o a retomar, o incluso a impulsar el crecimiento de las empresas mediante inversiones, ¿ya? Estas inversiones pudiesen ser, como dice ahí, en inversión de capital de trabajo, ¿cierto?, cosas que nosotros necesitamos para que la empresa funcione, o inversiones también en infraestructura o activos fijos, que son las principales inversiones que se dan a la hora de desarrollar este tipo de proyectos. Quienes pueden postular son, digamos, lo que está definido ahí, en particular micro, pequeñas y medianas empresas del sector turístico. Vamos a ver más adelante de que hay algunos rubros que están definidos, que fueron definidos previamente. Todo esto aparece en las bases, por si acaso se puede revisar ahí. Y en este caso, empresas que tributen en primera categoría, que tengan más de un año de iniciación de actividades y que tengan ventas inferiores a las 100.000 UF. ¿Ya? Esta es una duda que siempre surge respecto de cómo nosotros revisamos las ventas. Para las empresas que son previas al 2019, que se crearon previas al 2019, nosotros revisamos el registro de impuestos internos, y para las empresas que son posteriores a esa fecha hay un formato que se puede ir completando con las ventas que a nosotros nos permite entender en qué rango de venta está cada una de las empresas. ¿Ya? ¿En qué consiste este beneficio? Básicamente es un beneficio en dinero, ¿cierto?, para subsidiar compras o inversiones, hasta 3 millones de pesos para beneficiarios que tengan ventas anuales hasta los 25.000 UF, hasta 4 millones de pesos para empresas que vendan hasta 50.000 UF, desde las 25 hasta las 50, y un beneficio de hasta 5 millones de pesos para empresas que vendan sobre las 50.000 UF y menos de las 100.000 unidades de fomento, como aparece ahí descrito. Cosas que hay que tener presentes siempre, el plazo de ejecución de los proyectos de 4 meses, y aquí yo les solicito y les aconsejo principalmente que al momento de hacer sus postulaciones ocupen los 4 meses, ya no hay inconveniente en ello, no es que porque ustedes pongan, qué sé yo, que lo van a hacer en 1 o 2 meses, van a tener un mayor puntaje, no se evalúa de esa manera. Los insto y los invito a utilizar los 4 meses porque muchas veces pasa de que los empresarios piensan, ya me voy a comprar, qué sé yo, una cámara, en eso me demoro un mes, pero resulta que la cámara no está en el mercado, hay que esperar que llegue del extranjero y en ese tiempo va transcurriendo y efectivamente nosotros podemos hacer solicitudes de extensión de plazo, pero es algo que se torna, digamos, un poco más trabajoso. Entonces, en ese sentido, invitarlos a utilizar los 4 meses por completo. Si terminan antes, no hay ningún problema, ya no hay problema en ello, así que se podría hacer perfectamente. Se puede financiar activos fijos, capital de trabajo, ¿cierto? Siempre se financian solo gastos que se generan a partir del inicio del proyecto, a diferencia de los parques que se desarrollaron en el año pasado, no se pueden financiar gastos que sean retroactivos. Esta modalidad o este tipo de instrumentos se puede utilizar en una oportunidad por año calendario, es decir,
Si, por ejemplo, el PAR se abre nuevamente este año, no podrían ser beneficiados nuevamente, pero sí el año próximo en el caso de que se vuelva a habilitar la convocatoria. Y la vigencia de este instrumento, y aquí algo bien importante, es hasta el 31 de julio, ¿ya? Pero este tipo de instrumentos son de ventanilla abierta, entonces se cierran una vez que los recursos se van acabando. Y ojo aquí de que la verdad es que el nivel de postulaciones que hemos tenido para este instrumento ha sido bastante alto, así que nosotros sabemos que ya probablemente la última semana de marzo, los primeros días de abril, vamos a empezar a cerrar este instrumento. Así que yo los invito a que si van a postular, lo hagan lo antes posible para poder, digamos, tener mayores posibilidades de ser admisibles en este proceso. Es importante mencionar de que los aportes empresariales, que siempre se deben considerar que este instrumento conlleva un aporte a empresa, pueden ser valorizados o pueden ser pecuniarios, ya que como lo llamamos nosotros. En el caso que quieran hacer aportes valorizados, siempre se consideran solo sueldos. Pueden ser sueldo de los empleados o puede ser sueldos patronales. Para quienes tengan dudas respecto de lo que significa el aporte valorado, de lo que significan digamos, el aporte valorizado de remuneraciones o de sueldo patronal, nosotros subimos a la página de Fomento de los Ríos un instructivo que especifica qué se entiende por cada uno de ellos y cuáles son los documentos que se requieren para poder rendir sin problema este tipo de aporte. ¿Ya? ¿Qué actividades no son financiables? Solo las que aparecen ahí principalmente son adquisiciones de inmuebles o bienes raíces, ¿cierto? Deuda financiera, adquisiciones en acciones, eh, temas tributarios, ¿cierto? U otros impuestos que sean recuperables por el beneficiario, multas que se hayan generado por parte ¿cómo se llama?, de atraso o que se hayan generado por distintas razones, indemnizaciones por cualquier naturaleza. ¿Ya? Eso es lo que en general nosotros no podemos financiar, pero aparte de esto hay un abanico gigante de cosas que efectivamente sí se pueden financiar y que no hay ningún inconveniente. Como les decía al principio de la presentación, en este instrumento se definió un set de rubros que pueden postular. No los voy a nombrar todos, simplemente los voy a presentar. Están en las bases, se los van a enviar también por correo en la presentación, así que solamente los voy a dejar ahí dispuestos. Pero es importante que antes de hacer la postulación ustedes revisen que efectivamente estén en alguno de los rubros que están aquí definidos, ¿ya? Porque, insisto, estos rubros son excluyentes, es decir, si no cuentan con el rubro, no vamos a revisar el proyecto porque no están, digamos, dentro de lo que establecen las bases de la presente convocatoria. ¿Sí? ¿Sí? Lo puedes hacer, pero no va a ser admisible para la presente convocatoria. Nosotros, la fecha de tope, digamos, o la fecha de corte que consideramos para la iniciación del nuevo rubro es el 16 de febrero, que es cuando se abrió la convocatoria. Lo que sí se puede hacer es que, por ejemplo, y pasa mucho que hay empresas, qué sé yo, que se dedican al alojamiento, pero nunca abrieron un rubro en particular ligado al alojamiento. Pueden abrirlo ahora y podrían estar habilitados para una próxima convocatoria que se realice durante el año 2021. ¿Ya? Ahí sí, efectivamente, podrían ser admisibles. Ajá, súper. Perfecto. Y es importante también mencionar de que dentro de estos proyectos no se pueden financiar actividades que ya hayan sido financiadas o apoyados previamente con recursos públicos. Ya llámese recursos públicos Cercotec, ¿cierto? El Comité de Fomento mediante algún otro par, o cualquier otra institución que haya financiado dichas actividades. Aquí la actividad típica, o la pregunta típica es, oye, yo financié con un proyecto previo, qué sé yo, arriendo del mes de diciembre, ¿puedo volver a financiar arriendo? Claro que sí, pero en este caso tendría que ser un arriendo, ¿cierto?, posterior a la fecha de inicio del proyecto, para que tengan esa claridad, pero de todas maneras, si no queda bien
claro lo podemos rectificar y conversar un poquito más adelante. ¿Cómo se postula? En el caso de Fomento de los Ríos, sé que hay personas de otras regiones también. En el caso de las personas de otras regiones, tendrán que postular a través de las direcciones regionales de las regiones respectivas. En el caso de las empresas que sean de la región de los ríos, deben postular a través de la página de fomentolosríos.cl, que es la que aparece ahí, hacer clic en programas y financiamiento, y ahí inmediatamente les va a aparecer las dos opciones que están actualmente disponibles, que son, por un lado está, ¿cierto?, el PAR Impulsa Industrias Creativas, y lo que nos compete a nosotros, PAR Impulsa Turismo, que es lo que vamos a desarrollar y a conversar un poquito más en profundidad ahora. ¿Ya? Eso es, en términos muy generales, insisto, muy generales, lo que desarrolla el PAR Impulsa Turismo. ¿Ya? Si tienen algunas dudas, pueden revisar las bases, pueden revisar nuevamente esta presentación. Hay una guía de postulación muy buena que está en la página de Fomento de los Ríos. Yo les invito a visitar la página y revisar esos documentos que hemos ido cargando, porque la verdad es que son bastante clarificadores respecto de las principales dudas que van surgiendo al momento de hacer las postulaciones. De aquí en adelante, lo que yo voy a presentarles es cuáles son los elementos que se van presentando durante el proceso de postulación, a los cuales tienen que poner especial atención, ¿cierto?, a lo que tienen que ponerle el ojo, y aquí de alguna manera u otra están las papitas que ustedes tienen que considerar cuando quieran postular. Nosotros, o en particular yo, cuando realizo talleres con los empresarios, siempre les cuento que la intención nuestra no es quedarnos con la plata. La intención nuestra no es entregar los recursos, al contrario, nosotros queremos que los empresarios puedan efectivamente postular a los recursos, adjudicárselos de la manera más rápida posible, y es por eso que vamos entregando como estas cosas que ustedes tienen que ir considerando al momento de postular. Algunas cosas generales: cuando pongan el nombre del proyecto, pueden poner cualquier nombre, ya el nombre de la empresa o cómo se proyectan para el 2021. Consejo práctico: pongan nombres cortos, ¿ya? Nunca nombres muy largos. Hay algunas personas que efectivamente ponen casi un resumen del proyecto en el nombre. No es necesario. Yo aquí le puse Neoturismo en Pandemia por ponerle algo nomás, pero no hay necesidad de poner un nombre muy extenso. Importante también que, por ejemplo, en la parte de abajo donde dice resumen, ahí cuando yo escribí esa parte dice que quedan 883 caracteres por ocupar. No es necesario que los ocupen todos, ¿ya? Si que ustedes tienen una idea clara y lo hacen, y esa idea clara la pueden utilizar con 200 caracteres, no hay ningún inconveniente. ¿Ya? Nosotros no evaluamos que porque tenga mayor texto vaya a ser mejor evaluado, ni nada por el estilo. Lo importante es que vaya quedando claro. Y a veces vemos de que en postulaciones, con el afán de poner más textos, se van perdiendo un poco en la idea de lo que quieren postular. Algunos ejemplos de lo que ustedes podrían poner en el resumen del proyecto, es decir, por ejemplo, mira, sabes que yo quiero reactivar mi empresa comprando activos fijos, qué sé yo, se me echó a perder un horno y lo quiero mejorar, tengo una cabaña que empecé a construir pero no he podido terminar, entonces quiero terminar de construir esta cabaña, etcétera. Ya, aquí el espectro es muy amplio. Así que ahí pueden, digamos, explayarse un poco respecto de, en términos generales, qué es lo que quieren hacer. Más adelante se van a encontrar con esto, que es el objetivo general. Y aquí la idea es ser bastante puntual con lo que yo quiero generar, ¿cierto? Quiero mejorar el proceso productivo de mi empresa. Ya ahí viene un espacio en donde uno podrá poner algo más, ¿cierto? O retomar el crecimiento en pandemia, robustecer, ¿cierto?, la promoción nacional de mi empresa. Siempre son objetivos alcanzables. Conversábamos con un colega hace tiempo y él lo mencionaba como un tip, de que no pongan objetivos que sean demasiado etéreos, que sean casi inalcanzables, como por ejemplo, qué sé yo, mejorar como la promoción turística del destino. Eso difícilmente lo vamos a alcanzar a lograr, ¿cierto?, con este tipo de proyectos. Pero sí se puede, por ejemplo, mejorar procesos productivos, retomar crecimiento, qué sé yo, mejorar activos fijos que yo, ya producto del uso, han perdido su uso, o terminar de construir. Ha pasado harto de que hay empresas que estaban construyendo, producto de la pandemia, lo dejaron ahí parado, y con este tipo de proyectos efectivamente pueden terminar de desarrollar ese tipo de actividades, ¿cierto?, o de presupuesto. Dentro de los efectos de la empresa, aquí poner en términos bien simples qué fue lo que pasó con su empresa. Ya hubo un cierre temporal, tuve problemas de abastecimiento, tuve que desvincular a mi personal, nos acogimos a la Ley de Protección del Empleo, y aquí también
los efectos también pudiesen ser positivos, ¿ya? Y pasa en algunos casos de que, por ejemplo, qué sé yo, producto de la pandemia, como cerraron otros destinos y el Panguipulli, por ejemplo, estuvo abierto en un momento en que otros estaban cerrados, puede ser que le haya ido muy bien, ya, no lo sé, pero hay empresarios con los cuales que yo he conversado y me han dicho, sabes que en realidad la pandemia no es que nos haya dejado bien, pero anduvimos mucho mejor de lo que pensamos, ha pasado mucho de que hay empresas que han descubierto nuevos nichos de mercado, entonces ese tipo de cosas también se pueden mencionar en este apartado. Y luego de eso, luego de los efectos de la empresa, digamos qué fue lo que pasó en el último tiempo, yo tengo que decir, bueno, después de esto que pasó, ¿cuál es mi idea? ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero comprar activos fijos para mejorar mi empresa, quiero inyectar capital de trabajo para poder efectivamente seguir pagando el arriendo, o comprando materia prima, o pagándole a mis empleados. Ahí, como decíamos recién, el abanico de las posibilidades es bien amplio, así que básicamente va a depender de lo que ustedes quieran desarrollar en sus empresas, siempre teniendo en mente, siempre teniendo en consideración que cuando nosotros leemos los proyectos es como leer un libro, ¿ya? Y si en el principio del libro, por ejemplo, empieza con una idea, en el objetivo, ¿cierto? Hay una idea, la idea es que esa idea vaya fluyendo en los distintos elementos que se van desarrollando en el proyecto. Entonces, por ejemplo, si mi objetivo tiene que ver con terminar de construir una cabaña que estaba haciendo, bueno, efecto en la empresa puede ser, por ejemplo, que producto de la pandemia no tuve recursos, paré la construcción, entonces lo que yo quiero hacer es efectivamente retomar esa construcción, ¿ya? Tiene un cierto hilo conductor. Nos ha pasado a veces que leemos un proyecto que al principio me hablan de digitalización, de exportación, me hablan de un montón de cosas, y resulta que cuando vamos avanzando, aquí los efectos de la empresa me hablan de otra cosa, y cuando ya llegamos a algo de las actividades más adelante vamos a ver, me plantean que quieren, no sé, comprar materia prima, ¿ya? Algo que no tenía nada que ver con el objetivo, ni nada que ver con los efectos de la empresa, entonces ahí es donde de repente se empiezan a perder un poco. En este tipo de proyectos es mejor ser bien sensato, bien claro, y ir directo al hueso de lo que yo efectivamente quiero desarrollar con este proyecto. Este tipo de instrumento, en particular el Impulsa, para Impulsa Turismo, tiene la gracia de que hace algunos filtros, ¿ya? En particular al momento de que ustedes pongan el root de la empresa, inmediatamente les va a entregar cuál es la razón social. No le va a entregar la dirección y los representantes legales porque ese tipo de cosas pueden ir cambiando, pero sí les va a dar esto y inmediatamente les va a identificar cuál es el rubro que ustedes tienen habilitados para su empresa. Y ahí ustedes pues, van a poder ver también si es que efectivamente cuentan o no con el rubro que está previamente definido en las bases del concurso. Si por alguna razón ahí en ese set de rubros no aparece su rubro y ustedes están conscientes de que lo abrieron antes del 16 de febrero, perfectamente ustedes lo pueden manifestar en algún momento dentro del proyecto o adjuntar como un elemento adicional, ¿cierto? La consulta en la situación tributaria de terceros, donde aparezca que efectivamente su empresa cuenta con uno de los rubros que están permitidos, por decirlo así, dentro de este instrumento, ¿ya? Y de ahí nosotros hacemos la revisión y no hay ningún inconveniente en ese sentido. No hacemos como ese cierre administrativo, por decirlo así. Esto es lo que les comentaba recién. Aquí, por ejemplo, yo hice con mi root personal, por eso aparece arriba con otras actividades de servicios personales. Y aquí yo es donde elijo el rubro al cual voy a postular. Si mi empresa tiene más de un rubro, ¿cierto?, permitido para esta postulación, no hay ningún inconveniente, pero yo tengo que elegir uno. Y en ese rubro el cual elijo, yo desarrollo mi proyecto. Por ejemplo, si mi proyecto es de hoteles, no tendrá ningún sentido de que yo me ponga a poner que voy a, pues no sé, algo que no tenga nada que ver. Me voy a comprar un bus, si es que el bus no tiene nada que ver con el hotel. Si es que hay una vinculación, obviamente se podrá, ¿cierto? Pero esa es la idea, que vaya todo siempre fluyendo en una misma línea. En el caso de las empresas que sean previas al 2019, en este apartado que aparece abajo donde dice sin retornos declarados, inmediatamente le va a detectar cuál es el rango de empresa que son. Va a ser micro, pequeña, mediana, micro 1, micro 2, micro 3, ¿cierto? Ahí los va a caracterizar inmediatamente, entonces ustedes van a poder saber en qué ciertos segmentos están definidos según las ventas del 2019. A la derecha aparece un nivel estimado de las ventas, ¿ya? Este dato no es decidor al momento de evaluar. Es un dato que nosotros utilizamos para tenerlo como referencia,
pero no es porque pongan más plata nosotros los vamos a evaluar mejor o porque pongan menos los vamos a evaluar peor. Es simplemente para tener un estimativo de qué fue lo que pasó durante el año 2020. Ese es un dato que a nosotros nos sirve, pero insisto, no se compliquen con ese dato para calcularlo. Estimativamente pongan cuánto creen ustedes que fueron las ventas para ese año. No se compliquen en ese sentido. Disculpa, Alfredo, respecto a ¿Sí? lo mismo, ¿Sí? es estimativo en neto, Neto. solo neto. Sí, los valores que se manejan dentro del proyecto siempre son netos. Ok, muchas gracias. No hay de qué. Y ya casi aquí en esta parte ya estamos casi terminando, digamos, dentro del desarrollo de los proyectos. Digamos, al final hay un plan de actividades del proyecto que es básicamente, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, por ejemplo, hacia el principio yo dije que tenía una cabaña medio de construir y luego dije que quería terminar de construir la cabaña y esa ha sido toda mi línea de trabajo durante todo el tiempo. Claramente las actividades tienen que ver con eso. Yo no puedo poner, por ejemplo, que si estoy hablando de terminar mi cabaña todo el tiempo, no puedo poner aquí que quiero comprarme un auto. No tiene ningún sentido. Algunos ejemplos de cosas que se pueden poner como actividades son, por ejemplo, comprar activos fijos, comprar materia prima, ¿cierto? Aquí, en este tipo de actividades, no es necesario definir 100% al callo qué es lo que quieren comprar. Ya, por ejemplo, si ustedes quieren comprar, no sé, equipamiento para generar promoción, ya, y por ejemplo, comprar, qué sé yo, algún dron o comprar alguna cámara fotográfica que les permita generar mayor promoción en sus redes sociales, qué sé yo, no es necesario, por ejemplo, que pongan el modelo de la cámara. De hecho, nosotros recomendamos que no lo hagan. Basta con que pongan compra, por ejemplo, de una cámara o compra de equipamiento audiovisual. ¿Por qué? Porque de esa manera, al momento de ejecutar, tienen un poco más de libertad respecto de la elección que pueden hacer. Pasa muchas veces de que ponen, qué sé yo, compra de cámara Nikon RX 250. Y resulta que cuando llegue el momento de efectivamente ejecutar su proyecto, nosotros les vamos a pedir que compren eso, porque eso fue lo que ustedes pusieron en su proyecto. ¿Se puede modificar? Claro que se puede, pero eso significa, ¿cierto?, que van a tener que realizar una solicitud, esa solicitud se va a evaluar, va a tener un proceso y ahí se van a tardar, qué sé yo, no sé, 2 semanas. Entonces, para evitarse esos trámites adicionales, nosotros los instamos, los invitamos a poner elementos que sean un poco más generales. Compra materia prima también, por ejemplo, es un buen ítem. Si, por ejemplo, ustedes están en un restaurante, entendemos que la compra de la materia prima va a tener que ver con alimentos, ¿cierto? O elementos que sean requeridos en el restaurante, que sean obvios, qué sé yo, no sé, qué sé yo, carne, pescado, mariscos, elementos de limpieza. En general también nosotros instamos a las empresas de que traten de financiar con este tipo de proyectos eh, cosas que regularmente no podrían financiar por sí mismos. ¿Ya? Aprovechen esta instancia de hacer algunas inversiones, que sé yo, comprar una freidora semi-industrial que de repente cuesta más, ¿cierto? Pagarla inmediatamente, pero tratar de evitar el pago de las facturas que sean muy chicas, qué sé yo, de repente nos rinden facturas de 5.000 pesos, 10.000 pesos, que son cosas que uno entiende que tal vez el empresario pudiese financiar por sí mismo, tratar de dejarlas de lado por este momento y en este sentido enfocarse en compras que sean un poco más grandes y que aquí nosotros les podamos ayudar en ese sentido. Y aparejado con el tema de las actividades, claramente, ¿cierto?, viene el presupuesto. Aquí es importante que si en las actividades ustedes me están diciendo que van a comprar un activo fijo y una materia prima, en el presupuesto ojalá pongan lo mismo, ¿ya? Compran de activo fijo y compra de materia prima. Pasa a veces de que las actividades ponen materia prima y activo fijo y resulta que en el presupuesto ponen sueldos. No hay una conversación, ¿cierto?, entre esos dos elementos. Entonces siempre mantener en la mente qué fue lo que pusieron en las actividades y obviamente esas actividades van a requerir un financiamiento, entonces en el presupuesto se van agregando ese tipo de elementos, ¿ya? Si se dan cuenta, en el último ítem, yo le puse a materia prima 1.285.715 pesos, ya que pudiese ser un monto un poco rebuscado, tiene un sentido, y es que aquí el dato duro es, si ustedes quieren postular a los 3 millones de pesos, que es el tope, digamos, para la mayoría de las empresas a las que pueden postular, el mínimo que ustedes tienen que poner es ese monto que está ahí, 1.285.715 pesos. Desde ahí hacia arriba,
no hay ningún inconveniente, pero nos ha pasado en postulaciones previas de que hemos tenido que dejar como no admisibles a postulaciones que calcularon mal ese porcentaje. Entonces aquí yo les estoy dando el dato duro, ustedes lo pueden copiar y les aseguro que con ese dato les va a cuadrar, digamos, el porcentaje de aporte que tiene que entregar el beneficiario, que en este caso es de un 30%. Así que anótenlo porque les aseguro que les puede servir. En el caso de que ustedes no quieran postular a los 3 millones y quieran postular a menos, es completamente entendible, pero siempre deben considerar de que el empresario tiene que poner un 30% del total del proyecto, ya no de lo que se solicita a Corfo, que a veces ahí hay un malentendido. Siempre del total del proyecto, es decir, si el proyecto me cuesta, qué sé yo, 2 millones de pesos, bueno, yo tendré que poner 2 millones de pesos por el 30%, son 3 por 2, 6, 600.000 pesos, si es que no me equivoco, y 1.400.000 pesos se los pediré a Corfo, ¿cierto? Esa es la idea siempre. Y al final, cuando uno va avanzando, se entrega un resumen del presupuesto. Así que aquí yo inmediatamente puedo ver si es que efectivamente estoy bien o no. Ya a veces el sistema no es tan ameno en la medida en que uno va ingresando la información, pero siempre va entregando ciertos resúmenes, y en esos resúmenes yo puedo ir verificando si es que lo que ingresé está bien o no. Y siempre puedo rectificar. Ya yo en estas postulaciones yo no tengo que ingresar una vez y hacer todo de una, sino que puedo ir avanzando por partes, puedo ir retrocediendo, puedo hacer una revisión completa, y una vez que estoy seguro de que todo mi proyecto está, digamos, con lo que tenía en mente, ahí lo envío. ¿Ya? Puedo ir haciendo estas revisiones entre medio del proceso. Y por último, hay que subir algunos antecedentes que a nosotros nos permiten hacer una revisión completa de los proyectos, que tienen que ver principalmente con la carpeta tributaria para solicitar créditos, porque esa es la que nos entrega la información de los últimos 24 meses de la empresa. Si nosotros tenemos alguna duda respecto de las ventas, es eso lo que nosotros revisamos. Y también en el caso de personas que sean jurídicas, subir los antecedentes legales de esas personas jurídicas. ¿ya? Ahí hay un formato que incluso ustedes pueden descargar, lo completan y lo vuelven a subir. Y en el caso de que ustedes quieran subir algún otro documento que ustedes consideren necesario y pertinente para la postulación, lo pueden subir, ¿cierto? Como un archivo adicional, qué sé yo, pueden subir, como decíamos recién, si es que no aparece el rubro que ustedes tienen habilitado, algún documento que efectivamente acredite que ese rubro está activo dentro de su empresa y que la actualización de ese rubro fue previa a febrero de 2021. ¿ya? Algo que es muy importante y que no siempre los empresarios se dan el tiempo de revisar es que cuando uno hace postulaciones por medio de el portal de Corfos, uno hace al principio una declaración de que ha leído las bases, ¿ya? Y uno le tiene que poner sí, pero insisto, lean esa parte. Y al final también hay una declaración de que uno acepta las condiciones de la postulación de los proyectos. Yo sé que aquí aparecen varios números, ¿cierto? Y que de repente uno se puede perder un poquito, pero dense el tiempo de leerlo a conciencia, dense 5 minutos para poder leer esta parte que no es muy larga, porque son cosas que ustedes van a considerar y que van a tener que manejar al momento de ejecutar sus proyectos. Aquí se desarrolla, por ejemplo, el hecho de que estas actividades no han sido financiadas previamente, se presenta cuál es la resolución que se está utilizando y que rigen las bases actuales. Entonces, se dice, por ejemplo, que aquí toda la postulación contenida en el formulario de la postulación es verídico, ¿cierto? Y también se menciona aquí, por ejemplo, que en el caso de que haya alguna falsedad de los documentos, se pueden perseguir responsabilidades civiles y penales correspondientes a la mentira, por decirlo así, que se esté presentando. Entonces, los invito a leerlo tranquilamente y luego darle el sí y no hacer simplemente como, por ejemplo, cuando uno se arma una cuenta de algún correo electrónico o algo que parece un tremendo texto y uno simplemente le pone sí para seguir. No, en este caso yo les invito a hacer la lectura, que no es muy larga, no les va a tomar más de 2 minutos, pero es importante que estén conscientes de ese tipo de detalles. Y al final, cuando ya hayan ingresado todo, les va a aparecer este cuadro que les va a decir cuántos campos están correctos, cuántos campos están incorrectos, y ustedes que tienen todos correctos pueden descargar el PDF, revisar el PDF completo, y si están seguros de que efectivamente la postulación está ok, la envían, ¿ya? Y en ese momento nosotros la vamos a recibir
y ahí comienza recién el proceso de revisión de cada uno de los proyectos. Dudas que puedan tener, estamos abiertos a dudas que puedan ir presentándose. Yo les recomiendo principalmente el correo que sale ahí, consultas.losrios@corfo.cl. Hay un formulario también en el instrumento de Para Impulso Turismo, hay un formulario de consultas en donde ustedes pueden escribir cuál es la duda que tienen, también nos va a llegar un correo. Y aquí no lo puse, pero si se meten a la página de Fomento de los Ríos, hay un WhatsApp también al que ustedes pueden consultar, y ese es un poco más dinámico. La verdad es que va funcionando en general bastante bien, vamos respondiendo las dudas en función de la manera en que se van presentando, ¿ya? Consultas, abierto a cualquier duda que puedan presentar, que puedan tener. Alfredo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, mi nombre es Paula. ¿Se puede comprar un teléfono? Depende, si tiene sentido para la empresa, claro que sí. Ya, ¿Cuál? se ¿Para puede. qué van? Sí, ¿para qué van a utilizar el teléfono? Ya, No, una actualización de teléfono, de aparato. si Esa es la idea. tiene sentido para la empresa, No sí, se puede. se puede. Ah, gracias. Sí. Claro, claro. El teléfono por sí solo, digamos, si yo presento un proyecto para comprarme un teléfono, no tiene mucho sentido. Si el proyecto está inserto dentro de, digamos, de un proyecto de digitalización de la empresa, qué sé yo, ahí efectivamente podría ser, insisto, siempre vinculado con el objetivo, siempre, cierto, vinculado con qué fue lo que pasó con mi empresa y qué es lo que quiero desarrollar. Vinculado directamente a lo que es marketing digital. Sí, se puede. Exactamente, por la actualización, por las redes sociales, cámaras, fotos, videos, etc. Por eso Por la ejemplo, consulta. Bueno, ya. ya, sí se puede. Sí, se puede, o sea, para las empresas de turismo, sobre todo a esta altura del partido y dada la situación actual, es un punto decidor, digamos, así que sería descabellado no poder financiarlo. Pero insisto, siempre lo mismo que el teléfono, o sea, siempre por qué queremos diseñar. Yo no puedo diseñar, o sea, no puedo presentar simplemente, voy a financiar marketing. ¿Qué acciones de marketing dentro de lo que yo tengo presentado en mi empresa? Otra consulta, energías renovables se puede también poner paneles solares. Por supuesto, yo perfectamente puedo decir, mira, sabes que en realidad yo quiero, qué sé yo, reducir costos fijos porque tengo menos caja, y quiero comprarme, qué sé yo, con la plata que me alcance, 4 paneles solares o 6 paneles solares, y quiero instalarlo, o incluso yo capaz que yo ya compré los paneles solares, pero me quedé sin catch, digamos, sin caja para poder seguir trabajando, y me faltó la última parte que es la implementación, contratar la mano de obra, ¿cierto? Que me va a implementar esos paneles solares, también se puede.
Ujú. No, no, o sea, no tendría sentido. Cuando nosotros decimos reactivar, eh, de alguna manera u otra parte de la reactivación también es mantenerse. O sea, entendemos que sobre todo ahora que esta zona entra mucho a temporada baja, ¿cierto? Probablemente nosotros vamos a financiar ciertos elementos que probablemente no nos van a permitir dar un salto cualitativo o cuantitativo importante, pero que sí nos van a permitir mantenernos durante la temporada baja y esperar que estar preparados, ¿cierto?, para una temporada alta que pudiese llegar, esperamos todo el próximo verano. Alfredo, Sí. buenas tardes con Mauricio Barra. Acá. Hola, Mauricio. Hola, ¿qué tal? Mira, yo tengo dos consultas. Una, siguiendo lo que estaba mencionando Cristóbal, me pareció excelente esa pregunta, la leí y me quería colgar de ahí. Lo que pasa es que yo soy de Pucón, de la novena región. ¿Ya? Bueno, para nosotros ya se cerró el programa, fue súper rápido, pero creo que puede Ah, venir otro, así que por eso me incorporé acá. ya. Y la pregunta es, mira, nosotros acá igual estamos entrando a temporada baja ya y durante el invierno es bastante complejo el tema. Si yo postulo el proyecto y solamente quiero financiar el costo del arriendo, ¿hay algún inconveniente con eso o tengo que añadir algo más? Nada, si revisas las bases, no hay, que pasa en otros instrumentos, ya, pero en ese instrumento no hay ninguna condicionante respecto de los montos que yo pueda destinar para cuidar el trabajo. Yo puedo decir, mira, sabes que en realidad necesito pagar el arriendo y eso es lo que voy a financiar, no hay problema, o necesito, por ejemplo, pagar los sueldos para poder mantener a mi personal durante ahora que es la temporada baja, tampoco hay ningún inconveniente. Siempre considerar que los gastos son posteriores a que el proyecto inicie. Claro. Ya Ujú. en ese Ah, sentido no hay ya. ningún inconveniente. Entonces solamente podría postular ahí o sea, el proyecto sería pago de arriendo, no hay Sí, inconveniente. Y no lo habría otro, ningún inconveniente. vale, perfecto. La otra pregunta, también vi en las bases que este también podía ser un proyecto que tiene que ver con transformación, o sea, digitalización de la empresa. En tema de digitalización de la empresa, si yo quiero construir, por ejemplo, o mejorar mi página web, porque hoy día tengo una página web que solamente es estática y le quiero añadir como una tienda virtual, un carrito de compra y todo eso, ¿lo podría incluir acá? Se puede, sí, por ¿Se puede? supuesto, sí, Y construir la página completamente de nuevo también. también. Yo ahí lo que sí les recomiendo es tener ojo con lo que quieren hacer. Ya. A veces nos pasa, por ejemplo, que yo quiero mejorar mi página web, ya, pero ¿qué quiere mejorar? Ah, y eso no lo pone. Ya, entonces ahí uno dice, pucha, y me ha pasado, uno trata, insisto, uno trata de olvidarles lo más que puede, y me ha pasado que reviso la página web y la página web se ve súper bien. Entonces, ¿qué quieren hacer? ¿Cachai? Entonces, ahí es importante decir, no sé, quiero incluir carro de compra en línea, quiero mejorar elementos audiovisuales, me quiero hacer una nueva página web, eh, o quiero financiar los costos de esa página web. En ese sentido hay que ser un poco más preciso en lo que uno quiere desarrollar en ese sentido. Ah, perfecto. Pero calza justo.
No, está bien, está bien. Hay que aprovechar de hacer causa común. Mauricio, yo tengo una pregunta, así como cortita antes que llegue a mi destino. Este segundo webinar y yo fui el de la pregunta respecto a los fondos para marketing, pero básicamente esta misma pregunta se la hice a otro ejecutivo y lo dejé un poco marcando ocupado. Parte de estos fondos, en el caso nuestro, que obviamente yo estoy tratando de mantenerme, no necesito a lo mejor dinero para sueldo ni nada, pero sí para lo que es promoción. Pero hay dos promociones que a lo mejor no sé si a lo mejor tú me puedes responder bien. Una está la inscripción o pago de ticket para ferias online o travel show. Por ejemplo, yo iría, acabo de inscribirme una que me costó $80, no sé, la otra dos semanas más y una que cuesta 120, etcétera, donde yo tengo posibilidad de poder, ¿no es cierto?, contactar a algunos tour operadores o agencias, posibles clientes. Esa es una. Y la otra es el pago de membresía o en LinkedIn, pero en LinkedIn profesional, que también me da la plataforma por lo menos de 15 a 20 email, que se llama, donde puedo yo tener un contacto más directo que el que tengo yo hoy en día. No sé si se puede ocupar el fondo específicamente, no solamente para esas dos acciones. Obviamente ya me quedó claro que Facebook, Instagram sí se puede, pero para estas dos, que nosotros también, como en mi empresa, también las ocupamos y las dejamos de pagar por una cosa lógica, que no hay dinero para eso. Esa es mi pregunta. Ahí entendiendo que son acciones, digamos, de marketing directo, por decirlo así, Claro. se pueden financiar. Con lo que sí hay que tener ojo tiene que ver con que los gastos que son financiables siempre tienen que estar en el marco del desarrollo del proyecto, es decir, tienen que estar dentro de esos 4 meses. Yo no puedo, por ejemplo, Ya. pagar para una feria que se va a desarrollar, qué sé yo, en un año más. La idea es que si yo voy a No. pagar es por una feria que se va a desarrollar ahora, y lo mismo por ejemplo, con alguna licencia. Si es que una licencia de pago mensual, bueno, yo lo voy a poder pagar por 4 meses, pero no más allá de ese Ya. plazo. Pero en este caso, si fuese un pago que es anual, o sea que se Si es el paga una caso que sola sea un vez, pago en anual, el no hay caso de problema. LinkedIn. Ya. O sea que se puede. A nosotros de repente nos pasa, por ejemplo, con el Office. O sea, nos piden financiar Office y el Office es un pago que se realiza al año, Correcto. y lo ocupe un mes o 2 meses o 4 meses Exacto. es un pago, entonces se financia eso. Perfecto. Muchas gracias, me quedó súper claro. Me voy a tener que Súper. ir. Gracias. No hay Gracias a problema, todos. hasta luego. Saludos. ¿Ya? Claro. O sea, ¿están los mensajes? Sí, Cintia Galdame, sí. entiendo. Hola, Hola, Cintia. hola, ¿qué tal? Muchas gracias por responder las preguntas. Alfredo, mira, lo que pasa es que cuando saco la carpeta me salen los últimos 18, por lo tanto, sale a partir de marzo. Entonces la pregunta era si el F29 de enero y febrero lo agrego en la misma carpeta tributaria, o sea, en el PDF, ¿me lo acepta el sistema? ¿O es mejor que lo agregue como archivos adicionales en ese apartado que tú dijiste donde se pueden subir documentos que son como, ¿cómo se dice? No es adicional la pregunta, se me olvidó. Sí, adicional, está bien. Sí, Sí, es raro que no te aparezca completa, pero si no aparece completa, puedes subirlo como una información anexa. ya, Cuando pero nosotros hacemos la revisión de los proyectos, revisamos todo. Ya no, ya, nosotros no hacemos así como que, mira, sabes que aquí le falta un punto, fuera. Nosotros tratamos de que les vaya bien, básicamente. Entonces, si es que hay un documento anexo que complementa la otra información, uno lo revisa, ve de qué se trata, y ahí de repente uno entiende, ya, ok, aquí está una mitad, aquí está la otra, y efectivamente tengo toda la información. Si me cuadra, perfecto. y aprovechando que estoy acá en el micrófono, ¿Sí? nosotros ganamos un par Impulsa el año pasado. ¿Ya? Podemos postular, eso fue en la región metropolitana, en una sucursal de la región metropolitana. Y ¿Ya? ahora queremos postular en la sucursal del sur, al par turismo. ¿Se puede o no se puede? Se puede. ¿Ya? Ya, Solo ahí siempre hay que tener consideración de que, como decía hace un rato atrás,
no se pueden financiar actividades que hayan sido financiadas previamente. Teniendo Claro. eso en consideración, no hay problema. Pero digamos, Y perdón. en el caso solo para digamos, asegurar lo que tú decías, en este caso nosotros siempre financiamos proyectos de empresas que tengan dirección en la región de los ríos y proyectos que se desarrollen en la región de los ríos. Claro, Si eso. ustedes me dicen que ustedes tienen una sucursal y el proyecto es para la región de los ríos, no hay ningún inconveniente. Ah, perfecto. Muchísimas gracias, Alfredo. Bueno, siempre son netos. ¿Ya? En el caso de los proyectos o los financiamientos del Estado, como decía ahí en algún momento, que no se financien impuestos, siempre los montos que nosotros manejamos son netos. ¿Ya? El IVA siempre lo paga directamente el empresario. Ah, nosotros ahí tenemos unos rangos, ¿cierto? Nosotros manejamos, ¿cierto? Siempre como un 20% más o menos de que pudiese variar un poco el precio. ¿Ya? Si está dentro de ese rango, se acepta. Ahora, por ejemplo, que nos ha pasado, yo le puse mi proyecto que lo que me iba a comprar salía, por decir algo, 200.000 pesos, porque pensé que salía eso, y de repente voy a comprarle y me doy cuenta que vale 1.000.000 de pesos, yo siempre puedo hacer una solicitud de reitimización y ahí se modifica el presupuesto. Pero como les decía antes, es un proceso que va a una evaluación, que se tarda un poco, entonces es un poco más engorroso. Se puede hacer la modificación siempre y cuando no contravenga el objetivo del proyecto, pero se Alfredo, puede hacer esa modificación. Alfredo, aquí Daniel, solo para complementarte lo que estaba diciendo. Bueno, yo también trabajo con Alfredo, soy Daniel Muñoz Arancilla, soy ejecutivo de Fomento de los Ríos. Pasa lo mismo del ejemplo, tomando lo mismo. Si el implemento del activo cuesta menos, se puede hacer el mismo Claro, ajuste, si tiene un saldo a favor. claro. A veces ha pasado harto, que de repente algunos productos bajaron o encontraron justo una super promoción y les salió la mitad de precio y bien, pues mejor. Mejor porque pueden comprar otras cosas adicionales. Mm, claro. Mm. Como estos proyectos son de reactivación, son menos cerrados que otros. O igual tenemos obviamente ciertas exigencias, pero son un poco menos cuadrados que los proyectos donde efectivamente uno tiene que poner exactamente qué es lo que va a comprar y comprar eso en otra cosa. Entonces, tenemos cierto rango de juego. De ahí me vinculo con lo que pregunta también Moto Patagonia, qué pasa con el tema de las importaciones. Yo lo conversaba hace un tiempo atrás con otra empresaria y le pedí que tuvieran ojo con eso. Ya las importaciones no están prohibidas, ojo con eso, se pueden perfectamente comprar cosas que sean importadas, pero como dicen ahí, efectivamente las importaciones están lentas, entonces tratan de asegurarse de que efectivamente eso que vayan a comprar, sea una moto, una cámara o lo que sea, llegue en el plazo del desarrollo del proyecto, que como decía antes, son 4 meses, se puede extender hasta 2 meses más. ¿Ya? Eventualmente uno podría solicitar una suspensión, pero si nosotros de antemano ya sabemos que las importaciones se están demorando, mejor, yo les recomiendo mejor no meterse ahí, tratar de buscarlo en Chile, aunque de repente sea un poquito más caro, y bueno, si es que no hay y no queda otra opción y necesitan puntualmente eso, tal vez se pueda correr riesgo, pero está ese problema. Y en general, cuando son importaciones, lo que uno hace es reembolsar. Entonces, la empresa paga, ¿cierto?, en dólares o en la moneda que sea, y luego se le reembolsa el valor, pero siempre se le va a reembolsar cuando lo que uno está comprando está aquí, está en Chile y está en la empresa. Entonces, puede ser, nos ha pasado, de que la empresa compra en dólares y no llega, y pasan 1, 2, 3 meses, y nosotros no le podemos reembolsar porque no tenemos cómo validar de que efectivamente se compró. ¿Ya? Ujú. Sí, creo que eran las dos preguntas que quedaban de Moto Patrón.
Sí, a Susana, bueno, estoy leyendo la pregunta, efectivamente, si fue beneficiada el 2019 con otro fondo, no hay ningún inconveniente, ¿ya? Este fondo no es incompatible con otro. Si yo me gané un CRECE, un PAR, un Reactívate, cualquier otro instrumento, puedo financiarlo sin problema, siempre y cuando, insisto, no se financien las mismas actividades que ya se financiaron previamente. Y Susana pregunta también, dice, mi proyecto fue habilitación e implementación de un quincho, ¿puedo pedir recursos para terminar de implementar la cocina? Claro que sí. O sea, de toda lógica, si se alcancé a implementar la mitad del quincho y me faltan mesas, me faltan sillas, cosas que no financié, perfectamente. Y ahí lo ideal sería que lo explicite, decir, mira, sabes que yo con un fondo empecé mi quincho, quedé a la mitad y ahora lo quiero terminar. Y ahí a uno le hace mucho más sentido. Ujú. Va a depender de, sí, va a depender de los procesos, digamos, en el momento en que haga la postulación. Nosotros, por ejemplo, tenemos un próximo comité de evaluación el 31 de marzo. Se alcanzan a postular, digamos, durante los próximos días, seguramente iría a ese comité. Si postulan después del 31 de marzo o el 30 de marzo, nosotros regularmente cerramos unos 3 días antes para poder alcanzar a preparar toda la carpeta que se va a revisión. Si postulan después, obviamente tendrán que esperarse hasta el siguiente comité. En general, actualmente nos estamos demorando más o menos como 3 semanas en dar las respuestas, ¿ya? La primera pasada fue un poco más lenta porque recién tuvimos un primer comité hoy, de hecho, entonces agarramos todas las postulaciones desde el inicio del proyecto hasta la semana pasada, y ahora entramos a un nuevo proceso de revisión, entonces 3 semanas más o menos es lo que nos estamos demorando en dar las respuestas. En el caso, importante mencionar, en el caso de que las empresas sean no admisibles porque hay algún error en el proyecto, nosotros se los comunicamos, les decimos cuál es el error y ustedes pueden volver a postularlo siempre y cuando hagan, ¿cierto?, la modificación de ese error y lo enmenden y no hay ningún problema en postular el mismo proyecto siempre y cuando se haga esa salvedad. Súper bien, Cristóbal. Yo por si acaso acabo de comentarles ahí el WhatsApp de Fomento de los Ríos. Si de repente tienen alguna consulta, las pueden canalizar por ese medio. Y encantado de ayudarles en lo que sea necesario. Así que un abrazo y esperar sus postulaciones nomás. Súper. Muchas gracias a todos, que estén bien. Gracias, hasta luego. ¿Todas las regiones tienen WhatsApp disponible? No lo sé. Nosotros sí. Por el resto no lo sé. Exactamente. Ya. Vale, que estén bien. Nos vemos. Gracias, Chao. saludos. Saludos. Buenas Saludos tardes, a todos. chao.